El día que mi hijo de 6 años sopló las velas de su cumpleaños y gritó frente a 25 invitados que deseaba que su mamá se casara con el hombre del coche azul, porque ella lo amaba más que a mí. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Ese fue el momento exacto en que mi vida perfectamente construida durante 12 años de matrimonio se desmoronó en cuestión de segundos. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita, porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Marcos Álvarez Moreno, tengo 42 años y trabajo como ingeniero de software desde mi casa en Valencia. Durante los últimos 14 años construí lo que creí era una vida sólida. Carrera estable, casa propia, matrimonio aparentemente feliz con Beatriz Serrano Torres y nuestro hijo Hugo, el centro de mi universo, desde que nació hace 6 años. El sábado 17 de marzo de 2024 organizamos la fiesta de cumpleaños número 6 de Hugo. Habíamos invitado a 25 personas: mi madre Amparo, los abuelos maternos de Hugo, mis 2 hermanos con sus familias, algunos vecinos con sus hijos y 3 compañeritos de la escuela de Hugo con sus padres. Beatriz se encargó de la decoración temática de superhéroes. Yo contraté un animador infantil y pedimos una tarta personalizada en la pastelería del barrio. La casa estaba llena de globos azules y rojos. Los niños corrían por el jardín trasero mientras los adultos conversaban en el salón tomando cerveza y vino. El animador acababa de terminar su show de magia cuando Beatriz me hizo señas desde la cocina. Era hora de la tarta. «Hugo, cariño, ven con mamá y papá», llamó Beatriz con esa sonrisa que yo conocía desde hacía 15 años, la misma sonrisa que me enamoró en la Universidad Politécnica donde nos conocimos. Apagamos las luces del salón. Yo llevaba la tarta con las 6 velitas encendidas mientras todos los invitados comenzaron a cantar «Cumpleaños feliz». Hugo estaba radiante con su camiseta nueva de Spider-Man, aplaudiendo emocionado mientras caminábamos hacia él. Dejé la tarta frente a mi hijo en la mesa del comedor. Las llamas de las velitas bailaban mientras 27 voces terminaban la canción tradicional. Mi madre Amparo grababa todo con su teléfono móvil desde el sofá. «Pide un deseo, campeón», le dije revolviendo su pelo castaño con cariño. «Pero no lo digas en voz alta o no se cumplirá», agregó Beatriz a mi lado, su mano posada suavemente en mi hombro. Hugo cerró los ojos con fuerza, apretó sus pequeños puños, infló sus mejillas y sopló las 6 velas de un solo golpe. Todos aplaudimos y vitoreamos. Los niños gritaban emocionados. Yo sonreía orgulloso de mi hijo. Y entonces Hugo abrió los ojos, nos miró a todos con esa inocencia brutal que solo tienen los niños de 6 años, y gritó con toda la potencia de sus pulmones: «Deseo que mamá y el hombre del coche azul se casen, porque ella dice que lo ama más que a papá». El silencio que siguió fue tan absoluto que escuché el zumbido del refrigerador en la cocina. Nadie respiraba, nadie se movía. Los 25 invitados me miraban con expresiones que iban desde el horror hasta la lástima. Mi madre Amparo dejó caer su teléfono móvil. El sonido del plástico golpeando el suelo de mármol resonó en el salón paralizado. Uno de mis cuñados tosió incómodo. Los niños miraban confundidos a los adultos, sin entender por qué nadie celebraba el deseo de Hugo. Giré lentamente la cabeza hacia Beatriz. Su rostro había perdido todo el color. Sus labios temblaban ligeramente. Sus ojos verdes, esos ojos que me miraron con amor durante 12 años de matrimonio, ahora estaban llenos de pánico puro. «Marcos, yo», comenzó a decir con voz temblorosa. «¿Qué coche azul, Hugo?», pregunté a mi hijo con una calma que no sentía. Mi voz sonaba extraña incluso para mí, como si viniera de muy lejos. «El coche azul grande que recoge a mamá los martes y jueves», respondió Hugo con toda naturalidad, ajeno al terremoto que acababa de desatar. «El señor que huele a colonia diferente de papá. Mamá dice que es su amigo especial del trabajo». Beatriz intentó reír, un sonido forzado y antinatural que hizo que varios invitados desviaran la mirada. «Cariño, Hugo tiene mucha imaginación»,
Ya sabes cómo son los niños. BMW azul oscuro, ¿verdad, Hugo? Interrumpí, mirando fijamente a mi esposa. Matrícula de Valencia, vidrios polarizados. El último vestigio de color abandonó el rostro de Beatriz. Varios invitados comenzaron a murmurar entre ellos. Mi hermano mayor se levantó del sofá, visiblemente incómodo. «Oye, Marcos, quizás deberíamos... Los niños están aquí». «Sí», dije con sequedad, «los niños están aquí, incluyendo mi hijo, que acaba de revelar que su madre tiene una relación con otro hombre». Los padres de los compañeros de escuela de Hugo comenzaron a recoger sus cosas rápidamente, murmurando excusas apresuradas. Los niños protestaban sin entender por qué se iban antes del pastel. En menos de 5 minutos, 18 de los 25 invitados habían abandonado mi casa. Solo quedaron mi madre Amparo, mis 2 hermanos con sus esposas y los padres de Beatriz, quienes miraban a su hija con expresiones de incredulidad y vergüenza. «Marcos, por favor, podemos hablar de esto en privado», suplicó Beatriz, lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. «¿En privado?», repetí, sintiendo cómo la ira comenzaba a reemplazar el shock inicial. «¿Cómo has estado haciendo durante cuánto tiempo, Beatriz? ¿Cuánto tiempo llevas viéndote con el hombre del coche azul mientras yo trabajaba en casa creyendo que teníamos un matrimonio sólido?» Hugo comenzó a llorar, asustado por el tono de voz elevado. Mi madre se apresuró a llevárselo al jardín junto con mis sobrinos. «7 meses», susurró Beatriz casi inaudiblemente. «¿Perdona?», dije, aunque la había escuchado perfectamente. «7 meses, Marcos. Llevo 7 meses viéndome con Óscar Medina». Los padres de Beatriz se levantaron abruptamente. Su padre, un hombre de 70 años que siempre me trató como al hijo que nunca tuvo, me miró con lágrimas en los ojos antes de salir de mi casa sin decir palabra, jalando a su esposa del brazo. Mis hermanos intercambiaron miradas incómodas. «Marcos, ¿quieres que nos quedemos?», preguntó mi hermano menor. «No», respondí sin quitar los ojos de Beatriz. «Llévense a mamá y a Hugo a su casa por esta noche. Beatriz y yo necesitamos tener una conversación muy seria». 10 minutos después, la casa estaba vacía excepto por nosotros 2. La tarta de cumpleaños permanecía intacta en la mesa, las 6 velas derretidas formando charcos de cera de colores. Los globos de superhéroes flotaban inútilmente en un salón que ahora parecía escenario de un desastre. Me senté en el sofá, obligándome a mantener la calma. Beatriz permanecía de pie cerca de la puerta, retorciéndose las manos nerviosamente. «Habla», ordené. Beatriz se sentó en el borde del sillón, con la mirada clavada en el suelo de mármol. Yo esperaba, controlando cada músculo de mi cuerpo para no explotar. Necesitaba respuestas antes de permitirme sentir la devastación completa que amenazaba con ahogarme. «Conocí a Óscar en septiembre del año pasado», comenzó ella con voz apenas audible. «Vino a mi despacho porque necesitaba una arquitecta para un proyecto comercial en el centro de Valencia. Un edificio de oficinas que su empresa constructora estaba rehabilitando». Cerré los ojos por un momento. Septiembre de 2023. Hace exactamente 7 meses, tal como había admitido. Mientras yo trabajaba desde casa diseñando software para clientes internacionales, confiando ciegamente en mi esposa, ella conocía al hombre que destruiría nuestra familia. «¿Cómo pasó de cliente a amante?», pregunté con frialdad quirúrgica. Las reuniones se volvieron más frecuentes, almuerzos para discutir planos, después fueron cenas. Él era atento, decía cosas bonitas, me escuchaba de verdad cuando hablaba sobre mis proyectos. Sentí una punzada de ira mezclada con culpa. ¿Cuándo dejé de escucharla? ¿Cuándo nuestras conversaciones se redujeron a logística familiar y finanzas? Pero inmediatamente rechacé ese pensamiento. Yo no era responsable de sus decisiones. Ella eligió traicionar 12 años de matrimonio. ¿Y Hugo? Mi voz se quebró ligeramente al mencionar a mi hijo. ¿Cuántas veces expusiste a nuestro hijo de 5 o 6 años a tu aventura? Beatriz sollozó, cubriéndose el rostro con las manos. Él me vio con Óscar 3 o 4 veces. Una vez nos cruzamos en el supermercado. Otra cuando Óscar me recogió de la escuela de Hugo,
porque mi vehículo estaba en el taller. Hugo pensaba que era solo un amigo mío. No sabía que su madre besaba a ese hombre. Terminé la frase por ella. ¿Cuándo vio Hugo ese beso que mencionó? Hace 2 semanas. Óscar me llevó a casa después de una reunión nocturna. Pensé que Hugo estaba dormido en su habitación. Nos besamos rápidamente en el coche antes de que yo bajara, pero Hugo había bajado a la cocina por agua y nos vio desde la ventana. Apreté los puños hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Mi hijo de 6 años cargando ese secreto durante 2 semanas completas, sin saber si debía contarle a papá, probablemente confundido sobre por qué mamá actuaba diferente. ¿Te pidió que guardaras el secreto? Beatriz asintió miserablemente. Le dije que era un saludo especial entre amigos adultos, que papá no lo entendería, que era mejor no mencionarlo. La manipulación psicológica hacia nuestro propio hijo me revolvió el estómago. Beatriz no solo me había traicionado a mí, había instrumentalizado a Hugo para mantener oculto su engaño. Me levanté del sofá, necesitando distancia física de ella. Caminé hacia la ventana que daba al jardín donde Hugo había jugado felizmente apenas 1 hora antes, ajeno a la bomba que estaba a punto de detonar. «Cuéntame cómo nos conocimos, Beatriz», dije de repente, sorprendiéndola con el cambio de tema. «¿Qué? Cuéntame. Quiero escucharlo de tu boca. ¿Cómo empezó todo entre nosotros?» Hubo un largo silencio antes de que ella hablara, su voz cargada de nostalgia dolorosa. Octubre de 2009. Biblioteca de la Universidad Politécnica. Yo estudiaba 2º año de arquitectura. Tú cursabas último año de ingeniería informática. Chocamos literalmente cuando yo salía con una pila de libros sobre diseño estructural y tú entrabas revisando tu teléfono móvil. Los libros volaron por todos lados. A pesar del momento, una pequeña sonrisa amarga cruzó mi rostro. Recordaba ese día con claridad fotográfica. Ella llevaba una sudadera gris con el logo de la universidad, el cabello recogido en una coleta despeinada, gafas de lectura que se le habían torcido con el impacto. «Me ayudaste a recoger los libros», continué yo la historia. «Te invité a tomar café como disculpa, aunque técnicamente tú saliste sin mirar. Hablamos durante 3 horas en la cafetería del campus. Me contaste sobre tu sueño de diseñar edificios sostenibles. Yo te expliqué mi proyecto final sobre optimización de algoritmos. Empezamos a vernos todos los días después de eso», susurró Beatriz. «Estudiábamos juntos en la biblioteca, caminatas por el parque, cenas baratas en restaurantes de estudiantes. Nos enamoramos en cuestión de semanas. 3 años de noviazgo», continué con voz tensa. «Me gradué en junio de 2010. Conseguí trabajo inmediato en una consultora tecnológica. Tú te graduaste en 2012. Nos casamos ese mismo año, 23 de junio de 2012. Boda sencilla en el juzgado con 50 invitados. Luna de miel de 1 semana en Lisboa porque era lo que podíamos pagar». Beatriz lloraba abiertamente ahora, pero yo no sentía compasión. Solo necesitaba recordarle lo que habíamos construido, lo que ella había destruido. Alquilamos un apartamento diminuto en Ruzafa, 70 metros cuadrados. Yo trabajaba desde casa. Tú comenzaste en un estudio de arquitectura pequeño. 2 años después, en febrero de 2014, dejaste ese trabajo para abrir tu propio despacho. Yo te apoyé financieramente durante el primer año hasta que conseguiste clientes estables. Marcos, por favor. Febrero de 2018 nació Hugo. Mi voz se endureció. 32 horas de parto. Yo estuve contigo cada segundo. Cuando lo colocaron en tus brazos, dijiste que era el día más feliz de tu existencia, que finalmente teníamos nuestra familia perfecta. Y lo era, sollozó ella. Era perfecto. Octubre de 2018 compramos esta casa. Señalé las paredes que nos rodeaban. 320.000 euros. Yo puse 224.000 del ahorro de 8 años trabajando sin descanso. Tú pusiste 96.000 de tus ingresos como arquitecta. Firmamos hipoteca juntos por el resto. Me giré para enfrentarla directamente, la ira finalmente filtrándose en mi voz controlada. 12 años, Beatriz. 12 años construyendo esta vida juntos, y la tiraste a la basura por un empresario de construcción con coche azul caro
que probablemente te dice exactamente lo que quieres escuchar. No fue solo por eso, protestó débilmente. Entonces, ¿por qué? Exploté finalmente. ¿Qué nos faltaba? Tenemos una casa hermosa, un hijo sano e inteligente, ingresos estables. Yo nunca te fui infiel, nunca te levanté la voz hasta hoy. ¿Qué demonios hice mal para merecer esto? Tú no hiciste nada malo, admitió entre lágrimas. Eres un buen hombre, Marcos, un buen padre. ¿Pero qué? Pero trabajas todo el tiempo. Estás físicamente presente pero mentalmente ausente. Las conversaciones son superficiales. Hace meses que no tenemos una cita real solo nosotros dos. La intimidad se volvió rutinaria. Me sentía invisible. Apreté la mandíbula tan fuerte que mis dientes rechinaron. Entonces, hablas conmigo. Me dices que te sientes desatendida. Vamos a terapia de pareja. Buscamos soluciones como los adultos que se supone que somos. No te acuestas con el primer hombre que te presta atención durante 7 meses, mientras tu marido y tu hijo confían ciegamente en ti. Beatriz no tenía respuesta para eso, porque no había justificación posible. Quiero que salgas de esta casa, dije con finali. Quiero que salgas de esta casa ahora mismo, dije con una calma que contrastaba violentamente con la tormenta rugiendo dentro de mí. Empaca lo esencial. Tienes una hora. Beatriz se puso de pie abruptamente, el pánico transformando sus rasgos. Marcos, no puedes echarme de mi propia casa. Soy copropietaria. Tengo derechos legales. Tienes razón, la interrumpí con frialdad. Legalmente no puedo obligarte. Pero moralmente, después de lo que acabas de admitir, ¿realmente crees que tienes derecho a dormir bajo el mismo techo que el hombre al que traicionaste durante 7 meses? Ella abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. Además, continué, mi voz bajando a un tono peligrosamente suave. Hugo está en casa de mi madre. Volverá mañana por la mañana. ¿De verdad quieres que tu hijo te vea aquí después de lo que pasó hoy? ¿Quieres mirar a los ojos a ese niño de 6 años que carga con la culpa de haber revelado tu secreto? Eso la golpeó donde más dolía. Beatriz se llevó una mano temblorosa a la boca, nuevas lágrimas brotando. Hugo debe sentirse terrible, susurró. Debe pensar que hizo algo malo. Hizo exactamente lo que un niño inocente haría, repliqué con dureza. Sopló las velas de su cumpleaños y pidió un deseo basado en lo que ha observado durante meses. Un deseo que refleja la confusión que tú plantaste en su cabecita cuando le pediste guardar secretos sobre el hombre del coche azul. Me acerqué a ella, necesitando respuestas a preguntas que me quemaban la garganta. ¿Cuántas veces exactamente vio Hugo a ese hombre? Y no me mientas más, Beatriz. Ya no tienes nada que perder siendo honesta. Ella se dejó caer nuevamente en el sillón, derrotada. La primera vez fue en noviembre, 3 meses después de conocer a Óscar. Yo había llevado a Hugo al pediatra para su revisión anual. Cuando salimos de la consulta, Óscar estaba casualmente almorzando en el restaurante de enfrente. Se acercó a saludarnos. Le presenté a Hugo como un amigo del trabajo. Conversamos 5 minutos nada más. Continúa. Enero de este año. Mi vehículo tuvo una avería eléctrica. Estaba en el taller durante 3 días. Óscar se ofreció a recogerme de la escuela de Hugo un miércoles después de recogerlo a las 5 de la tarde. Hugo preguntó quién era el señor del coche bonito. Le dije la misma historia. Amigo del trabajo que me hacía un favor. Calculé mentalmente. Hugo tenía 5 años recién cumplidos en enero. Un niño de esa edad no entiende completamente las relaciones adultas, pero sí registra patrones y repeticiones. La tercera vez, febrero. Encontronazo accidental en el supermercado Mercadona. Óscar y yo habíamos quedado de vernos en su apartamento, pero él tenía que comprar algunas cosas antes. Sugerí acompañarlo. No pensé que nos encontraríamos con nadie conocido a las 10 de la noche de un martes, pero Hugo y yo habíamos estado allí esa misma tarde. Hugo reconoció a Óscar entre los pasillos y corrió a saludarlo como si fuera un viejo amigo. La imagen me revolvió las entrañas. Mi hijo, inocente y amigable, corriendo a saludar al amante de su madre sin comprender la traición que presenciaba.
¿Y el beso que mencionaste? ¿El de hace 2 semanas? Beatriz respiró profundamente, preparándose para admitir lo peor. Viernes 1 de marzo. Óscar y yo cenamos en un restaurante en Malvarrosa. Habíamos bebido vino, demasiado vino. Me llevó a casa cerca de medianoche. Tú estabas en tu despacho trabajando en una videollamada con clientes de América. Podía ver la luz encendida desde la calle. Pensé que Hugo estaría profundamente dormido después del día completo en la escuela. Pero no estaba dormido. No. Cuando Óscar se inclinó para besarme antes de que yo bajara del coche, no vi que Hugo había bajado a la cocina. Debió tener sed o tal vez escuchó el motor del BMW detenerse frente a la casa. Me vio claramente desde la ventana que da a la entrada. ¿Y qué hiciste cuando te diste cuenta? No me di cuenta esa noche. Entré a la casa, subí directamente a nuestra habitación y me acosté. Fue al día siguiente, el sábado, cuando Hugo me preguntó durante el desayuno por qué había besado al señor del coche azul como beso a papá. Entré en pánico. Le dije que los adultos a veces se saludan así, que era algo cultural, que no significaba nada especial. Le pedí que no te lo mencionara porque podrías malinterpretarlo. Sentí náuseas físicas imaginando esa conversación. Beatriz manipulando a nuestro hijo de 6 años para proteger su mentira. ¿Hubo más encuentros que Hugo presenció? Una vez más, a principios de febrero, Óscar me recogió de mi despacho. Hugo estaba conmigo ese día porque era festivo escolar. Lo llevé a la oficina para que me acompañara mientras terminaba unos planos. Cuando salimos a las 6 de la tarde, Óscar estaba esperándome en el estacionamiento. Habíamos planeado ir a tomar algo. Obviamente cambié de planes al recordar que tenía a Hugo conmigo, pero Óscar insistió en acompañarnos a tomar helado en una heladería cercana. Así que llevaste a nuestro hijo a una cita con tu amante, dije, cada palabra goteando veneno. No fue una cita. Solo fueron 30 minutos. Fue suficiente para que Hugo asociara a ese hombre con momentos agradables, exploté, para que lo viera como alguien positivo en la vida de su madre, para que cuando sopló las velas de su cumpleaños, genuinamente deseara que ustedes dos estuvieran juntos, porque en su lógica infantil, ese señor hace feliz a mamá. Beatriz sollozaba descontroladamente ahora, pero yo no tenía más paciencia para su sufrimiento autoinfligido. ¿Algo más que necesites saber? ¿Más mentiras? ¿Más secretos? Hubo una pausa larga, demasiado larga. Mi instinto se agudizó. Beatriz, Óscar quiere que dejemos a nuestros respectivos cónyuges, susurró finalmente. Él también está casado, tiene 2 hijos adolescentes. Me ha estado presionando para que inicie el divorcio contigo. El golpe final. No solo me había traicionado, había estado planeando activamente destruir nuestra familia. ¿Y tú? ¿Qué le respondiste? Le dije que necesitaba tiempo, que Hugo era pequeño, que no quería lastimarte, que las cosas eran complicadas. Traducción. Querías asegurarte de obtener la mayor cantidad posible de dinero en el divorcio antes de dar el salto. Ella no lo negó. Su silencio era confirmación suficiente. Me alejé de ella caminando hacia las escaleras que llevaban al 2º piso. Tienes 1 hora para empacar. Puedes quedarte en un hotel o con tus padres, no me importa dónde, pero no dormirás en esta casa esta noche. Mañana contactaremos abogados y haremos esto de la manera correcta y legal. Marcos, por favor, podemos intentar superarlo. Ir a terapia. Luchar por nuestro matrimonio. Me detuve a mitad de las escaleras, girándome para mirarla una última vez. Nuestro matrimonio murió hoy a las 5:15 de la tarde, cuando nuestro hijo de 6 años gritó tu secreto frente a 25 testigos. No hay terapia que resucite 12 años de confianza, destruidos en 7 meses de mentiras calculadas. Empaca. Ya. Subí las escaleras sin mirar atrás, escuchando sus sollozos resonando en el salón vacío, donde apenas 2 horas antes celebrábamos el cumpleaños de nuestro hijo. Beatriz abandonó la casa esa misma noche cerca de las 11. Escuché el sonido de su maleta rodando por el suelo de mármol, la puerta principal cerrándose, el motor de su Peugeot alejándose calle abajo.
No bajé a despedirme. Permanecí sentado en el borde de nuestra cama matrimonial, mirando las fotografías familiares que colgaban de las paredes. Hugo, recién nacido, nuestro primer día en esta casa, vacaciones en Alicante el verano pasado. Todo había sido una mentira durante los últimos 7 meses. El domingo 18 de marzo amaneció gris y lluvioso. Mi madre Amparo trajo a Hugo de vuelta a las 9 de la mañana. Mi hijo entró tímidamente a la casa, con los ojos hinchados de tanto llorar. Se lanzó a mis brazos sin decir palabra. «¿Mamá está enojada conmigo?», preguntó con voz temblorosa contra mi pecho. «No, campeón», mentí, acariciando su cabello. «Mamá no está enojada contigo, nada de esto es tu culpa. Los adultos tenemos problemas que los niños no causaron». Pasé el domingo completo con Hugo, viendo películas de superhéroes, construyendo torres con sus bloques, intentando devolverle algo de normalidad a su mundo recién destrozado. Pero en mi cabeza, los engranajes giraban sin parar. El lunes 19 de marzo, después de llevar a Hugo a la escuela, conduje directamente al despacho de Félix Navarro Gil, abogado especializado en derecho familiar recomendado por mi hermano mayor. El bufete estaba en el centro de Valencia, tercer piso de un edificio señorial cerca de la plaza del ayuntamiento. Félix era un hombre de 51 años, cabello gris perfectamente peinado, traje oscuro impecable, expresión seria pero empática. Le conté la historia completa sin omitir detalles. Él tomaba notas meticulosas en su portátil. «Necesito que sea absolutamente honesto conmigo, Marcos», dijo cuando terminé. «¿Quiere intentar salvar el matrimonio o quiere el divorcio?» «Divorcio», respondí sin titubear. «La confianza está completamente destruida». «Entendido. En casos de adulterio comprobado, la ley española favorece al cónyuge traicionado en términos de división de bienes y custodia, especialmente cuando hay menores involucrados expuestos a la situación, pero necesitamos pruebas sólidas. Todo lo que me contó es verbal. Necesitamos evidencia física». «¿Qué tipo de evidencia?» «Fotografías, mensajes de texto, registros de llamadas, extractos bancarios mostrando gastos sospechosos, correos electrónicos, cualquier documentación que demuestre de manera irrefutable la relación extramatrimonial». «¿Puedo contratar un investigador privado?» «Absolutamente. De hecho, lo recomiendo. Conozco a varios profesionales discretos y eficaces». Félix me dio el contacto de Investigaciones Martínez y Asociados, una agencia especializada en casos matrimoniales. Esa misma tarde, lunes 19 de marzo a las 4, me reuní con el investigador principal, un exmilitar de 46 años llamado Sergio Prieto Ramos. Sergio trabajaba desde una oficina modesta, pero bien equipada con tecnología de vigilancia. Le proporcioné toda la información que tenía: nombre completo de Óscar Medina Castro, marca y color de su vehículo, la empresa constructora que dirigía según Beatriz, direcciones frecuentes de mi esposa durante las últimas semanas. «Esto me llevará aproximadamente entre 5 y 7 días», explicó Sergio. «Seguimiento fotográfico, verificación de encuentros, posible colocación de rastreador GPS en el vehículo de su esposa con su autorización como copropietario del coche, revisión de redes sociales». «¿Tiene acceso al teléfono móvil de ella?» «No, se lo llevó cuando se fue el sábado». «¿Comparten cuentas bancarias?» «Sí, cuenta corriente conjunta donde ambos depositamos nuestros ingresos para gastos familiares. También tenemos cuentas de ahorro conjuntas». «Necesito que solicite extractos bancarios detallados de los últimos 6 meses. Buscaremos patrones de gastos, restaurantes caros, hoteles, compras inusuales, transferencias extrañas». Esa misma noche, mientras Hugo dormía, me conecté a la banca electrónica y descargué todos los extractos disponibles desde septiembre de 2023. Lo que descubrí me heló la sangre. La primera transferencia sospechosa aparecía el 22 de octubre, 4.500 euros de nuestra cuenta conjunta a la cuenta personal de Beatriz. La descripción decía gastos despacho arquitectura, normal en apariencia, pero luego vinieron más. 3.200 euros el 15 de noviembre,
5.800 el 27 de diciembre, 6.100 el 17 de enero, 4.900 el 9 de febrero. Sumé mentalmente mientras mi estómago se retorcía. Entre octubre de 2023 y febrero de 2024, Beatriz había transferido 47.000 euros exactamente de nuestra cuenta conjunta a su cuenta personal. 47.000 euros. Revisé los gastos adicionales en la cuenta corriente. Cargos de restaurantes donde nunca habíamos comido juntos. Hotel Balneario Las Arenas, 340 euros en noviembre. Restaurante Ricard Camarena, 210 euros en diciembre. Perfumería Carolina Herrera, 185 euros en enero. Documenté todo meticulosamente en una hoja de cálculo. Fechas exactas, cantidades precisas, lugares específicos. Cada transacción era una puñalada adicional, pero necesitaba mantener la objetividad. Esto sería evidencia crucial. El miércoles 21 de marzo recibí la primera llamada de Sergio. «Tengo información significativa», dijo con voz profesional. Su esposa y el señor Medina Castro se han encontrado 3 veces desde el lunes. Lunes a las 8 de la noche, en un restaurante italiano cerca de Mestalla. Martes a las 3 de la tarde en el apartamento de él, calle Colón, número 43, quinto piso. Hoy miércoles nuevamente en el apartamento, llegó a las 10 de la mañana y salió a las 2 de la tarde. 4 horas. Beatriz había pasado 4 horas en el apartamento de su amante, mientras yo trabajaba desde casa y Hugo estaba en la escuela. ¿Fotografías? Tengo 47 fotografías de alta resolución, llegadas y salidas del edificio, besos en el estacionamiento, abrazos en la entrada del restaurante. Una particularmente clara muestra al señor Medina colocando su mano en la cintura de su esposa mientras entran al portal del edificio. Envíemelas por correo electrónico encriptado. Lo haré esta noche. También instalé rastreador GPS en el Peugeot de su esposa ayer martes, mientras estaba estacionado en el garaje de su despacho. Puedo proporcionarle acceso a la aplicación de seguimiento. Verá en tiempo real dónde va su vehículo. Esa noche, después de acostar a Hugo, abrí el correo electrónico de Sergio. Las fotografías eran devastadoras en su claridad. Beatriz sonriendo a Óscar de una manera que no me sonreía a mí desde meses. Las manos de él posesivas sobre su cuerpo. El beso apasionado en el BMW azul oscuro, matrícula 7842 DKL de Valencia. Amplié una fotografía donde se veía claramente el rostro de Óscar, hombre de 45 años aproximadamente, cabello oscuro con canas en las sienes, complexión atlética, traje de negocios caro. Guapo, seguro de sí mismo, exitoso. Todo lo que aparentemente yo no era para Beatriz. El jueves 22 de marzo, Sergio me envió algo todavía más incriminatorio. Acceso a las copias de seguridad de mensajes de texto que Beatriz había sincronizado automáticamente con la nube compartida familiar que yo administraba, y ella había olvidado desactivar. Leí conversaciones completas entre Beatriz y Óscar. 89 mensajes en total que me destrozaron sistemáticamente. Mi esposo está trabajando como siempre, no sospecha nada. Beatriz a Óscar, 5 de febrero. Pronto podremos estar juntos abiertamente. Solo necesito asegurarme de la pensión alimenticia y la custodia de Hugo. Beatriz a Óscar, 14 de febrero. Marcos es buen padre pero aburrido como pareja. Contigo me siento viva nuevamente. Beatriz a Óscar, 28 de enero. Marcos es solo un proveedor útil, un obstáculo temporario hasta que consiga lo que me corresponde legalmente. Beatriz a Óscar, 23 de febrero. Cada mensaje era más hiriente que el anterior. Pero extrañamente, después del shock inicial, sentí algo diferente. Claridad absoluta. Ya no había espacio para dudas o segundas oportunidades. Beatriz había planeado meticulosamente mi destrucción financiera y emocional. Guardé todo en una carpeta digital encriptada, copias múltiples en 3 dispositivos diferentes. Esto era munición legal de calibre pesado. El viernes 23 de marzo, mientras Hugo estaba en clase, me reuní nuevamente con Félix Navarro. Coloqué sobre su escritorio los extractos bancarios,
las fotografías impresas, las transcripciones de mensajes. Félix revisó el material durante 45 minutos en silencio absoluto. Finalmente, levantó la vista, su expresión grave. Esto es oro puro en términos legales. Adulterio comprobado fotográficamente. Apropiación indebida de fondos matrimoniales. Evidencia textual de planificación premeditada para obtener ventajas económicas en divorcio. Exposición de menor a situación inadecuada. Marcos, con este material usted tiene control total del proceso. ¿Qué recomienda? Primero, asegure sus activos inmediatamente. Hoy mismo, la cuenta conjunta tiene actualmente 193.000 euros en ahorro. Completé. Después de las transferencias que Beatriz hizo. Transfiera el 60% a una cuenta personal nueva. Son fondos ganados mayormente por usted, según me indicó. Legalmente justificable como protección patrimonial ante sospecha fundada de malversación. Esa misma tarde abrí cuenta nueva en Banco Sabadell y transferí 180.000 euros. Dejé 13.000 en la conjunta para gastos corrientes de Hugo. Cancelé todas las tarjetas de crédito adicionales vinculadas a mi cuenta principal. Luego llamé a Beatriz. Llevábamos 4 días sin contacto directo desde el sábado del cumpleaños. Ella contestó al tercer tono, su voz cargada de esperanza cautelosa. «Marcos, necesitamos hablar sobre logística», dije con tono neutral y profesional. «Hugo te extraña. Creo que deberías verlo esta semana». Silencio sorprendido al otro lado. «¿De verdad?» «Es tu hijo también. No voy a usarlo como arma. Pero las visitas serán en lugares públicos por ahora. Parque, cafetería, sitios neutrales». «Gracias, Marcos. Gracias. ¿Hay posibilidad de que hablemos también nosotros? ¿De intentarlo?» Apreté el teléfono con fuerza, controlando la ira que amenazaba con explotar. «Vamos paso a paso, Beatriz. Primero enfoquémonos en que Hugo esté bien». Colgué antes de que ella pudiera decir más. No podía arriesgarme a que mi voz traicionara el desprecio que sentía. Necesitaba que ella creyera que quedaba alguna posibilidad de reconciliación. Mientras tanto, yo construía el caso legal perfecto. Durante la semana siguiente, actué como esposo considerado. Coordiné 3 encuentros entre Beatriz y Hugo en el Parque de Viveros. Intercambié mensajes civilizados sobre la escuela del niño. Incluso sugerí que ella podría recogerlo un viernes para llevarlo a merendar. Beatriz interpretó esto como señales de perdón. Sus mensajes se volvieron más afectuosos. «Extraño nuestra familia. Podemos superar esto juntos. Te amo, Marcos». Cada mensaje era archivado como evidencia adicional de su manipulación emocional. Mientras tanto, Sergio Prieto continuaba su trabajo de investigación. El lunes 26 de marzo, me envió vídeo de 3 minutos grabado desde vehículo estacionado frente al edificio de Óscar en calle Colón. El vídeo mostraba a Beatriz llegando a las 11 de la mañana, siendo recibida por Óscar en el portal con beso prolongado, ambos entrando tomados de la mano. «Tengo 17 vídeos similares», informó Sergio. «También conseguí información sobre el señor Medina. Está casado con Lorena Fuentes Delgado desde hace 21 años. Ella es empresaria, dueña de cadena de gimnasios en Valencia. 2 hijos, varón de 19 años, mujer de 16. La familia vive en chalet en Godella, valorado en 1.200.000 euros. ¿Lorena sabe sobre la aventura de su esposo? Aparentemente no. Medina ha sido discreto, pero tengo contactos que podrían informarla si usted considera estratégicamente conveniente. Déjeme pensarlo. El miércoles 28 de marzo descubrí algo más en los registros telefónicos que Sergio había obtenido mediante contacto en la compañía telefónica. Beatriz había llamado a un abogado matrimonialista diferente, Gerardo Campos Ortiz, especializado en maximizar pensiones alimenticias para esposas. La llamada duró 37 minutos. Llamé inmediatamente a Félix. «Ella está construyendo su propio caso legal», confirmó mi abogado. «Campos es conocido por ser agresivo. Probablemente le está aconsejando presentarse como víctima de matrimonio emocionalmente negligente. Dirá que usted trabajaba excesivamente,
que la relación se enfrió, que ella buscó afecto en otro lugar por desesperación emocional. Ridículo. Tengo evidencia de mi participación activa en la crianza de Hugo. Lo sé. Por eso necesitamos documentar también eso. Reúna fotografías de eventos escolares donde aparece con Hugo. Calendarios compartidos mostrando que asistió a consultas médicas. Testimonios de maestros, pediatras, entrenadores deportivos si los hay. Pasé el jueves 29 recopilando todo. Contacté a la maestra de Hugo, Raquel Serrano Vidal, quien felizmente proporcionó declaración escrita confirmando mi presencia regular en reuniones de padres. El pediatra, Dr. Alberto Ruiz Gómez, hizo lo mismo. Tenía 132 fotografías de actividades con Hugo en los últimos 2 años. El viernes 30 de marzo, exactamente 2 semanas después del desastroso cumpleaños, Sergio me entregó el informe completo de investigación. Carpeta física de 240 páginas más archivo digital. Contenía 47 fotografías de alta resolución mostrando encuentros entre Beatriz y Óscar en diversos lugares y fechas. 17 videos cortos, totalizando 43 minutos de material visual. Registro GPS completo de movimientos del vehículo de Beatriz durante 14 días, mostrando visitas frecuentes a calle Colón número 43. Transcripciones de 89 mensajes de texto intercambiados entre Beatriz y Óscar desde noviembre de 2023 hasta marzo de 2024. Extractos bancarios detallados, marcando transferencias sospechosas y gastos incompatibles con rutina familiar normal. Investigación de antecedentes de Óscar Medina Castro, incluyendo estado civil, propiedades, historial empresarial. El dossier era demoledor. Cualquier juez que revisara este material vería claramente el patrón de engaño sistemático y planificación calculada. Esa noche, después de acostar a Hugo, me senté en el despacho revisando todo el material una vez más. No sentía satisfacción, solo un vacío profundo donde antes había amor y confianza. Mi teléfono vibró. Mensaje de Beatriz. Gracias por ser tan comprensivo esta semana. Significa mucho. ¿Podemos cenar juntos este sábado? Solo nosotros dos. Necesito explicarte muchas cosas, te amo. Respondí después de 5 minutos calculados. El sábado tengo a Hugo todo el día, quizás la próxima semana. Respuesta inmediata de ella. Por supuesto, cuando quieras. Estaré esperando. Apagué el teléfono y miré por la ventana hacia la calle oscura. El lunes 2 de abril recibí mensaje inesperado de Beatriz a las 11 de la mañana. Necesitamos reunirnos hoy. Es urgente. Traje a mi abogado. Estaremos en la casa a las 4 de la tarde. No era solicitud, era notificación. Llamé inmediatamente a Félix. Ella va a presentar sus demandas formales, explicó mi abogado. Probablemente Campos le aconsejó establecer posición agresiva desde el inicio. ¿Quiere que yo esté presente? Absolutamente. Félix llegó a mi casa a las 3:30. Repasamos estrategia durante 20 minutos. Yo mantendría calma absoluta. Dejaría que Beatriz y su abogado presentaran sus exigencias completamente. Luego revelaríamos nuestras cartas. El timbre sonó exactamente a las 4. Abrí la puerta encontrándome con Beatriz acompañada de un hombre de aproximadamente 55 años, traje gris carbón, maletín de cuero, expresión de tiburón corporativo. Gerardo Campos Ortiz. Marcos, saludó Beatriz fríamente. Toda la vulnerabilidad de semanas previas había desaparecido, reemplazada por determinación dura. Beatriz, señor Campos, pasen. Los guié hasta el salón donde Félix esperaba sentado tranquilamente en el sofá, su propio maletín sobre la mesa de centro. La sorpresa cruzó fugazmente el rostro de Beatriz al verlo. Mi abogado, Félix Navarro Gil, presenté con neutralidad. Campos evaluó a Félix con mirada profesional. Félix devolvió la mirada con leve sonrisa, cortés pero distante. Todos nos sentamos. Beatriz y Campos en un sofá, Félix y yo en el opuesto. Como negociación empresarial, no reunión entre esposos separándose. Campos habló primero, voz modulada pero autoritaria. Señor Álvarez,
Mi clienta y yo hemos revisado exhaustivamente la situación matrimonial. Vamos a presentar propuesta de separación que consideramos justa y equitativa para ambas partes. Saqué libreta y bolígrafo, preparándome para tomar notas. Adelante. Primero, división de bienes. Esta propiedad valorada en 320.000 euros será dividida equitativamente. 50% para cada cónyuge, 160.000 euros para la señora Serrano, 160.000 para usted. Anoté sin comentar. Segundo, custodia del menor Hugo Álvarez Serrano de 6 años, custodia completa para la madre con régimen de visitas para el padre, fines de semana alternos y miércoles por la tarde. Apreté el bolígrafo con fuerza, pero mantuve expresión neutral. Tercero, pensión alimenticia. Mi clienta solicita 2.500 euros mensuales durante tiempo indefinido, considerando que renunció a oportunidades profesionales para enfocarse en familia durante años formativos del matrimonio. Félix tosió suavemente. Yo continué tomando notas mecánicamente. Cuarto, mi clienta requiere posesión inmediata de esta vivienda mientras se procesa el divorcio, dado que es la cuidadora principal del menor. ¿Terminó?, pregunté cuando Campos dejó de hablar. Esos son los términos principales. Podemos negociar detalles menores. Interesante propuesta, comenté con tono perfectamente neutral. Félix, ¿podrías presentar nuestra perspectiva? Mi abogado abrió su maletín con movimientos deliberadamente lentos, extrayendo carpeta beige de aspecto inocente. Antes de discutir términos, comenzó Félix con voz profesional, necesitamos establecer contexto factual de esta separación. Señor Álvarez, ¿podría explicar las circunstancias que llevaron a esta situación? El sábado 17 de marzo, durante la celebración del cumpleaños número 6 de nuestro hijo, Hugo reveló públicamente que su madre mantenía relación con otro hombre. Específicamente mencionó el hombre del coche azul y declaró que su mamá amaba más a ese hombre que a su papá. Beatriz palideció instantáneamente. Campos frunció el ceño, claramente no esperando esta narrativa. Posteriormente, continué, mi esposa admitió aventura de 7 meses con empresario llamado Óscar Medina Castro. Durante ese periodo, nuestro hijo presenció múltiples encuentros entre ellos. Mi esposa incluso manipuló a Hugo pidiéndole guardar secretos sobre estos encuentros. Marcos, eso no es relevante para... Intentó interrumpir Campos. Félix levantó una mano cortésmente. Con el debido respeto, colega, es absolutamente relevante, especialmente para custodias y división patrimonial. Pero continuemos. Señor Álvarez, ¿qué acciones tomó tras descubrir la infidelidad? Contraté investigador privado para documentar la situación. También revisé nuestros registros financieros conjuntos. Félix extrajo sobre manila de la carpeta, colocándolo sobre la mesa entre nosotros. Este sobre contiene 47 fotografías de alta resolución tomadas entre 21 de marzo y 30 de marzo de 2024. Muestran a la señora Serrano y al señor Medina en situaciones inequívocamente románticas. Abrió el sobre, esparciendo selección de 10 fotografías sobre la mesa. Beatriz contuvo un grito ahogado. Campos se inclinó para examinarlas, su expresión profesional descomponiéndose ligeramente. Las imágenes eran devastadoras. Beatriz y Óscar besándose apasionadamente, reclinados contra el BMW azul, entrando tomados de la mano al edificio de calle Colón, cenando íntimamente en restaurante, sus rostros a centímetros de distancia. También tenemos 17 vídeos, agregó Félix casualmente, totalizando 43 minutos de material visual similar. Además de registro GPS completo, mostrando visitas frecuentes de la señora Serrano al domicilio del señor Medina durante horarios donde supuestamente estaba trabajando. Beatriz miraba las fotografías con horror creciente, comprendiendo finalmente la extensión de la investigación. Pero hay más, continué yo decidiendo tomar el control. Revisé nuestros extractos bancarios, Beatriz. Entre octubre de 2023 y febrero de 2024, transferiste 47.000 euros exactamente de nuestra cuenta conjunta a tu cuenta personal.
Saqué los extractos impresos con las transferencias marcadas en amarillo fluorescente. 4.500 en octubre, 3.200 en noviembre, 5.800 en diciembre, 6.100 en enero, 4.900 en febrero. Gastos del despacho de arquitectura, porque también tengo recibos de restaurantes caros, hoteles, perfumerías, tiendas de ropa, todo pagado con fondos matrimoniales. Campos tomó los extractos, su expresión profesional finalmente mostrando preocupación genuina. Félix extrajo otro documento de su carpeta mágica y finalmente tenemos transcripciones de 89 mensajes de texto intercambiados entre la señora Serrano y el señor Medina. Permítanme leer algunos particularmente relevantes. Abrió el documento, ajustándose las gafas de lectura. Mensaje del 23 de febrero. Marcos es solo un proveedor útil, un obstáculo temporario hasta que consiga lo que me corresponde legalmente. Mensaje del 14 de febrero. Pronto podremos estar juntos abiertamente. Solo necesito asegurarme de la pensión alimenticia y la custodia de Hugo. Cada palabra golpeaba a Beatriz como martillo físico. Lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas, pero yo no sentía compasión alguna. Mensaje del 28 de enero, continuó Félix implacable. Marcos es buen padre, pero aburrido como pareja. Contigo me siento viva nuevamente. Campos cerró su propio maletín lentamente, la derrota evidente en sus movimientos. Ahora, dijo Félix recogiendo todos los documentos y devolviéndolos metódicamente a su carpeta, hablemos de términos realistas para este divorcio. Adulterio comprobado fotográficamente. Apropiación indebida de fondos matrimoniales. Planificación premeditada para obtener ventajas económicas fraudulentas. Exposición de menor de 6 años a situación moralmente inadecuada. Todo documentado irrefutablemente. Se reclinó en el sofá, cruzando las manos sobre su regazo. Cualquier juez que revise este material fallará favorablemente para mi cliente. División patrimonial, 60-40, favoreciendo al señor Álvarez. Custodia primaria para el padre, con régimen de visitas supervisadas iniciales para la madre. 0 pensión alimenticia para la señora Serrano, quien tiene profesión establecida y capacidad laboral completa. Restitución obligatoria de 47.000 euros malversados. Campos intercambió mirada derrotada con Beatriz. El silencio en el salón era denso como niebla. Necesitamos consultar esto con mi clienta en privado, murmuró finalmente el abogado. Por supuesto, concedió Félix con cortesía profesional. Tienen 5 minutos. Beatriz y Campos salieron al jardín trasero. A través de la ventana los vi discutir acaloradamente. Ella gesticulaba con desesperación. Él negaba con la cabeza repetidamente. Bien jugado, comentó Félix en voz baja cuando estuvimos solos. Ella planeó destruirme, respondí con voz plana. Solo le devolví el favor con intereses. Beatriz y Campos regresaron 7 minutos después. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Él lucía resignado. Mi clienta acepta iniciar procedimientos formales de divorcio, anunció Campos con tono derrotado. Negociaremos términos específicos a través de nuestros respectivos representantes legales. Excelente, dijo Félix cerrando su maletín. Estaremos en contacto. Beatriz me miró directamente por primera vez en toda la reunión. ¿Por qué, Marcos? ¿Por qué fuiste tan lejos? Porque tú fuiste primero, respondí sin emoción. Tú planeaste robarme mi dinero, mi hijo, mi dignidad. Yo simplemente me defendí. Salieron sin decir más. Cuando la puerta se cerró exhalé aire que no sabía estaba conteniendo. Los meses siguientes fueron burocracia legal interminable, intercambio de documentos, propuestas y contrapropuestas, mediaciones fallidas. Finalmente ambos abogados acordaron fecha de audiencia judicial, lunes 16 de septiembre de 2024. Durante ese tiempo, Hugo continuaba terapia semanal con la psicóloga infantil Lidia Campos Suárez. Sesiones de 50 minutos cada martes después de la escuela. Lidia me informaba regularmente sobre el progreso del niño. Hugo carga culpa significativa, explicó en reunión de julio.
Cree que destruyó su familia al revelar el secreto de su madre. Necesita escuchar repetidamente que nada es su culpa, que los adultos son responsables de sus propias decisiones. ¿Se lo digo yo constantemente? Continúe haciéndolo. Pero también necesito evaluar formalmente el impacto emocional para presentarlo al tribunal. Con su autorización, grabaré sesión específica con Hugo, donde él explica en sus propias palabras qué vio y sintió. El vídeo seguirá todos los protocolos legales españoles para testimonio infantil. Firmé los permisos necesarios. El martes 13 de agosto, Lidia condujo sesión especial con Hugo en su consultorio equipado con cámara profesional. El vídeo resultante duraba 18 minutos y era absolutamente desgarrador. Hugo, sentado en silla pequeña con sus piernas balanceándose sin tocar el suelo, explicaba con voz infantil cómo había visto a mamá con el señor del coche azul bonito varias veces. Cómo mamá le pidió guardar secreto. Cómo él pensaba que ese señor era amigo especial de mamá como sus propios amigos de la escuela. ¿Y qué pasó en tu cumpleaños, Hugo?, preguntaba Lidia con voz suave. Soplé las velas y pedí mi deseo en voz alta, respondía Hugo con ojos llorosos. Deseé que mamá y el señor se casaran porque ella parecía más feliz con él que con papá. Pero todos se pusieron tristes. Papá se enojó, la gente se fue. Fue mi culpa que la fiesta se arruinara. ¿Tú crees que fue tu culpa? Hugo asintió vigorosamente, lágrimas rodando por sus mejillas. Yo no debía decir el secreto de mamá. Lidia pasó los siguientes 10 minutos explicándole pacientemente que los adultos no deben pedirle a los niños guardar secretos sobre cosas importantes, que él no hizo nada malo, que mamá y papá tenían problemas que no eran responsabilidad de ningún niño. Cuando vi el vídeo completo en la oficina de Lidia, tuve que pausarlo 3 veces para recomponerme. Mi hijo de 6 años cargando ese peso emocional durante meses. El lunes 16 de septiembre llegó finalmente. Tribunal de Familia de Valencia, Sala 3, segunda planta. Jueza Encarnación. Herrera Molina presidiría la audiencia. Mujer de 62 años, con reputación de justa pero estricta. Llegué a las 9:15 acompañado por Félix. Beatriz y Campos ya esperaban en el pasillo. Ella evitó mi mirada. Lucía demacrada, habiendo perdido peso visible en los últimos meses. La sala era formal, pero no intimidante. Escritorio elevado para la jueza, mesa para cada parte con sus respectivos abogados. Pequeña galería para observadores, donde mi madre Amparo se sentó discretamente. Caso número 3419/2024, anunció la secretaria judicial. Divorcio contencioso entre Marcos Álvarez Moreno y Beatriz Serrano Torres. La jueza Herrera revisó expediente grueso durante 5 minutos en silencio. Finalmente, levantó la vista. He revisado preliminarmente la documentación presentada por ambas partes. Debo decir que este caso presenta elementos particularmente complejos, dado el menor involucrado y las circunstancias del descubrimiento del adulterio. Señor Navarro, proceda con su presentación. Félix se puso de pie, proyectando inmediatamente autoridad tranquila. Su señoría, representamos al señor Álvarez Moreno, quien busca divorcio basado en ruptura irreparable del matrimonio causada por infidelidad comprobada de su esposa. Presentamos evidencia fotográfica, testimonial y documental que demuestra aventura de 7 meses con tercero identificado como Óscar Medina Castro. Procedió a presentar las 47 fotografías, ahora organizadas en álbum profesional con fechas y ubicaciones claramente marcadas. La jueza las examinó meticulosamente, su expresión neutral pero atenta. Adicionalmente, continuó Félix, presentamos extractos bancarios mostrando transferencias no autorizadas de 47.000 euros de cuentas matrimoniales a cuenta personal de la señora Serrano, realizadas durante período de la aventura extramatrimonial. La jueza tomó notas detalladas. Finalmente, y más relevantemente para custodia del menor, presentamos evaluación psicológica, conducida por profesional licenciada Lidia Campos Suárez, quien ha tratado al menor Hugo Álvarez Serrano durante 5 meses.
La evaluación incluye vídeo grabado siguiendo protocolos legales donde el menor explica exposición a situación inadecuada. «Deseo ver ese vídeo», ordenó la jueza. La secretaria judicial instaló equipo de reproducción. Las luces se atenuaron. Durante 18 minutos, la sala entera observó a Hugo explicar con inocencia devastadora cómo mamá tenía amigo especial, cómo le pidió guardar secretos, cómo él pensaba que ese señor hacía feliz a mamá. Cuando terminó el vídeo, la jueza se quitó sus gafas, limpiándolas lentamente, gesto que claramente usaba para procesar emoción. «Señora Serrano», dijo finalmente con voz controlada pero tensa, «¿tiene algo que declarar respecto a lo que acabamos de presenciar?» Beatriz se puso de pie temblorosa, Campos susurrando instrucciones rápidas en su oído. «Su señoría, admito que cometí errores graves. La aventura fue real, pero nunca pretendí dañar a mi hijo. Marcos trabajaba constantemente. Me sentía sola, abandonada emocionalmente. Busqué conexión donde pude encontrarla. ¿Y los 47.000 euros?» preguntó la jueza secamente. «Gastos legítimos de mi despacho de arquitectura». «Señora Serrano», interrumpió la jueza con tono que no admitía mentiras. «Tengo frente a mí recibos de hoteles, restaurantes de lujo, joyerías, no gastos empresariales». Beatriz se derrumbó, sollozando abiertamente. Campos solicitó receso de 15 minutos para consultar con su clienta. La jueza concedió 30. Cuando reanudamos, Beatriz lucía completamente destrozada, toda pretensión de defensa abandonada. «Su señoría», habló Campos con resignación profesional, «mi clienta reconoce la gravedad de sus acciones. Solicita clemencia del tribunal y acuerdo razonable que permita mantener relación con su hijo». La jueza Herrera asintió tomando más notas. «Señor Navarro, ¿cuál es la posición de su cliente respecto a términos específicos?» Félix presentó documento mecanografiado de 3 páginas. «Solicitamos lo siguiente. Primero, propiedad ubicada en calle Alboraya, número 72, valorada en 320.000 euros, queda en posesión del señor Álvarez, quien aportó 70% de entrada inicial en 2018 más pagos hipotecarios mayoritarios. Compensación de 60.000 euros a la señora Serrano por su participación minoritaria». La jueza anotaba rápidamente. Segundo, cuentas de ahorro actualmente conteniendo 193.000 euros se dividen 60-40, favoreciendo al señor Álvarez, quien generó mayor porcentaje de ingresos familiares consistentemente. Beatriz cerró los ojos derrotada. Tercero, custodia primaria del menor Hugo Álvarez Serrano para el padre, régimen de visitas maternas, fines de semana alternos más miércoles vespertino, inicialmente supervisadas durante 6 meses por profesional designado. Supervisión será reevaluada según progreso terapéutico del menor y conducta maternal. Cuarto, continuó Félix implacablemente, restitución obligatoria de 47.000 euros apropiados indebidamente de fondos matrimoniales, pago mediante 24 cuotas mensuales de 1.960 euros aproximadamente. Incumplimiento resultará en acciones legales adicionales. Quinto, 0 pensión alimenticia para la señora Serrano, quien posee profesión establecida, clientela activa y capacidad laboral plena. Pensión alimenticia para el menor Hugo, 850 euros mensuales aportados por la madre, cantidad ajustable según necesidades evolutivas del niño. La jueza revisó el documento extensamente, comparándolo con evidencias presentadas. «Señor Campos, ¿respuesta de su clienta?» Campos consultó brevemente con Beatriz, quien asentía miserablemente. «Mi clienta acepta términos propuestos con una solicitud. Reducción de supervisión inicial de visitas a 3 meses en lugar de 6, dado que nunca representó peligro físico para el menor». Félix miró hacia mí consultivamente. Asentí casi imperceptiblemente. «Aceptable», concedió Félix. La jueza Herrera cerró el expediente con finalidad audible. «Muy bien. Basándome en evidencia presentada, testimonios evaluados y considerando primordialmente el bienestar del menor, dicto sentencia siguiente». Pasó los siguientes 10 minutos,
leyendo resolución formal que esencialmente confirmaba todo lo solicitado por Félix. División patrimonial favorable para mí, custodia primaria de Hugo, restitución del dinero malversado, sin pensión para Beatriz. Adicionalmente, agregó la jueza con tono particularmente serio, ordeno que la señora Serrano continúe terapia psicológica individual mínimo durante 6 meses, presentando informes mensuales de progreso. Las visitas con el menor permanecerán supervisadas hasta que terapeuta infantil Lidia Campos certifique que interacciones son emocionalmente saludables para Hugo. Golpeó mazo, finalizando formalmente la audiencia. Divorcio concedido. Sentencia ejecutable inmediatamente. Se levanta la sesión. Salí del tribunal sintiendo extraña mezcla de triunfo vacío y alivio exhausto. Había ganado cada punto legal, pero el costo emocional era incalculable. Mi madre Amparo me abrazó en el pasillo. Hiciste lo correcto, hijo, por ti y por Hugo. Beatriz pasó junto a nosotros sin levantar la vista, Campos guiándola protectoramente hacia la salida. Lucía 10 años más vieja que 6 meses atrás. 2 días después, el miércoles 18 de septiembre, Sergio Prieto me llamó con información adicional que no había solicitado pero que consideró relevante compartir. Pensé que debería saber algo sobre Óscar Medina, dijo con voz cautelosa. Continué monitoreando la situación por curiosidad profesional. Resulta que su esposa, Lorena Fuentes, descubrió el romance con su clienta. No sé exactamente cómo, pero tiene sus propios contactos e investigadores. Y Lorena inició procedimientos de divorcio el lunes pasado. Pero aquí está lo interesante. Investigué más profundamente el historial de Medina. Este no era su primer rodeo. Encontré evidencia de al menos 3 aventuras extramatrimoniales previas durante sus 21 años de matrimonio. Siempre con mujeres profesionales que contrataban sus servicios. 2 arquitectas anteriores, una diseñadora de interiores. Mi estómago se revolvió comprendiendo las implicaciones. Beatriz nunca fue especial para él. Exactamente. Medina tiene patrón, seduce clientas profesionales, mantiene aventuras de 6 a 12 meses, luego pierde interés y busca siguiente conquista. Nunca tuvo intención real de dejar a Lorena. Ella es millonaria, dueña de cadena de gimnasios valorada en 4 millones de euros. Medina vive estilo de vida que su propia empresa constructora pequeña nunca podría sostener. ¿Beatriz sabe esto? Probablemente no todavía. Pero Lorena es implacable según mis contactos. Está demandando divorcio por adulterio reiterado, solicitando 80% de bienes matrimoniales y compensación económica masiva. Además, ella es accionista mayoritaria de empresa constructora que Medina creía controlar. Está removiéndolo de todas las posiciones ejecutivas. Después de colgar, me senté procesando esta información. Beatriz había destruido nuestro matrimonio de 12 años por hombre que la usaba como distracción temporaria. Hombre que tenía historial comprobado de engañar serialmente a su esposa millonaria. Beatriz había apostado todo por fantasía que nunca fue real. El viernes 20 de septiembre, mientras recogía a Hugo de la escuela, mi teléfono vibró con mensaje de número desconocido. Soy Lorena Fuentes, esposa de Óscar Medina. ¿Podríamos hablar? Tengo información que podría interesarle. Respondí cautelosamente. ¿Sobre qué exactamente? Sobre el hombre que destruyó su matrimonio y el mío, y sobre cómo su exesposa fue simplemente otra víctima de depredador serial. Café mañana mediodía, si le conviene. Acepté por curiosidad mórbida. Lorena Fuentes resultó ser mujer impresionante de 43 años, empresaria exitosa, directa, inteligente. Nos encontramos en Cafetería Neutral en centro de Valencia. Óscar ha engañado durante años, comenzó sin preámbulos. Yo sospechaba, pero elegía ignorar mientras mantuviera discreción. Esta vez fue demasiado público, demasiado descuidado. Su hijo gritando la verdad en cumpleaños. Eso llegó hasta mis círculos sociales. ¿Cómo supo de mí? Contraté investigadores cuando finalmente decidí enfrentar realidad. Descubrieron todo sobre su exesposa y usted.
También descubrí que Beatriz Serrano es cuarta aventura conocida en 7 años. Óscar tiene patrón predatorio con clientas profesionales vulnerables emocionalmente. Me mostró expediente, similar al que yo había compilado sobre Beatriz, pero documentando múltiples aventuras de Óscar, con fechas, fotografías, testimonios. ¿Por qué me muestra esto? Porque ambos fuimos víctimas del mismo depredador, y porque quiero que sepa algo importante. Óscar desapareció completamente de la vida de su exesposa inmediatamente después del escándalo público. No respondió llamadas, bloqueó su número, la evitó totalmente. Lo sé porque monitoreo sus comunicaciones mediante orden judicial. Beatriz no significa nada para él. Nunca significó. Ninguna de ellas significó. Yo fui tonta ignorándolo años. Usted fue víctima inocente. Su exesposa fue tonta creyendo promesas vacías. Salí de ese encuentro con comprensión más completa de devastación total que Beatriz enfrentaba. Había perdido marido, hijo, estabilidad financiera, reputación profesional. Y el hombre por quien sacrificó todo simplemente la descartó como accesorio usado. Los meses siguientes a la sentencia judicial fueron periodo de reconstrucción cuidadosa. Hugo y yo establecimos rutina nueva, más simple pero infinitamente más honesta que la vida familiar anterior construida sobre mentiras. Cada martes a las 5 de la tarde llevaba a Hugo a su sesión con Lidia Campos. 50 minutos durante los cuales yo esperaba en recepción leyendo o revisando correos de trabajo. Gradualmente, las sesiones comenzaron mostrando progreso visible. Hugo sonreía más. Sus pesadillas nocturnas disminuyeron de 4 por semana a 1 cada 10 días. Está procesando el trauma sanamente, me informó Lidia en reunión de noviembre de 2024. Comprende ahora que guardar secretos adultos no era su responsabilidad, pero ha desarrollado hipervigilancia respecto a promesas y mentiras. Necesita constancia absoluta de usted, Marcos. Si dice que hará algo, debe cumplirlo siempre. Tomé ese consejo profundamente en serio. Reorganicé completamente mi vida profesional para priorizar presencia consistente con Hugo. Contacté a mi supervisor en la empresa de software donde trabajaba remotamente desde hacía 14 años. Necesito reducir mi jornada a 6 horas diarias, expliqué en videollamada. Situación familiar requiere que esté más presente para mi hijo. Acepto reducción proporcional de salario. Mi supervisor, hombre comprensivo con propios hijos, aceptó inmediatamente. Nuevo salario, 4.200 euros mensuales en lugar de 5.800. Suficiente para mantener casa y gastos de Hugo cómodamente. Establecí horario estricto. Trabajo de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Después todo mi tiempo pertenecía a Hugo. Mi madre Amparo se mudó temporalmente a nuestra casa en octubre, ocupando habitación de invitados en planta baja. A sus 68 años, todavía rebosaba energía y amor maternal multiplicado ahora hacia su nieto. «No me gusta verte solo criando a Hugo», dijo cuando propuse el arreglo. 2 adultos es mejor que 1 para niño pequeño. Además, esa casa enorme te quedará muy vacía sin compañía. Tenía razón. Su presencia llenaba espacios emocionales y prácticos. Ella recogía a Hugo de la escuela a las 5 mientras yo terminaba reuniones finales de trabajo. Preparaba meriendas saludables. Ayudaba con tareas escolares cuando yo estaba ocupado. Pero más importante, proporcionaba constancia femenina positiva en vida de Hugo tras traición materna. Inscribía a Hugo en fútbol infantil los sábados por la mañana. Equipo local de su categoría. 9 niños de 6 y 7 años, correteando detrás de pelota con entusiasmo descoordinado pero genuino. También natación miércoles y viernes después de escuela. Hugo adoraba el agua, chapoteando felizmente en piscina climatizada del Polideportivo Municipal. Estas actividades proporcionaban normalidad estructurada. Amistades con otros niños cuyos padres no estaban divorciados, cuyos mundos no se habían colapsado durante fiestas de cumpleaños. Las visitas de Beatriz comenzaron primera semana de octubre, exactamente 3 semanas después de sentencia judicial. Régimen establecido. Sábados alternos de 10 de la mañana a 6 de la tarde,
Miércoles vespertinos de 5 a 8. La primera visita supervisada ocurrió sábado 5 de octubre en Parque Infantil Neutral, cerca del centro. Supervisora designada por tribunal era Teresa Blanco Ruiz, trabajadora social de 39 años, con experiencia en casos familiares complejos. Dejé a Hugo con Teresa a las 10:05. Beatriz llegó puntualmente, luciendo nerviosa, pero esperanzada. Hugo corrió hacia ella con entusiasmo infantil que me partió el corazón. Todavía amaba a su mamá pese a todo. Los observé brevemente desde distancia. Beatriz abrazaba a Hugo con desesperación, lágrimas rodando libremente. Hugo parecía confundido por intensidad emocional, pero respondía con afecto genuino. Me alejé, permitiéndoles privacidad supervisada. Recogí a Hugo 6 horas después. Teresa me entregó informe breve. Interacción apropiada, sin incidentes preocupantes. Hugo disfrutó tiempo con madre, pero preguntó varias veces por papá. En casa esa noche, mientras preparaba cena, Hugo se sentó en taburete de cocina observándome picar verduras. «Papá, ¿por qué mamá y tú ya no viven juntos?» Había esperado esta pregunta directa eventualmente. Respondí con verdad calibrada para edad de 6 años. Los adultos a veces cometen errores grandes que rompen la confianza. Mamá cometió errores que lastimaron mucho a papá. Ya no podemos vivir como familia como antes, pero ambos te amamos muchísimo, campeón. ¿Fue por el señor del coche azul? Sí, en parte. ¿Mamá todavía ve a ese señor? No. Ese señor ya no está en la vida de mamá. Hugo procesó esto silenciosamente, balanceando sus piernas. ¿Mamá mintió? La pregunta simple pero devastadora me obligó a elegir palabras cuidadosamente. Mamá guardó secretos que no debía guardar. Y te pidió guardar secretos que niños no deben cargar. Eso no estuvo bien. Por eso todos se enojaron en mi cumpleaños. Nadie se enojó contigo, Hugo. Se sorprendieron porque descubrieron algo que no sabían. Pero tú no hiciste nada malo. Nunca. Hugo asintió. Pero vi en sus ojos que algo fundamental había cambiado en su percepción de su madre. La inocencia absoluta se había erosionado, reemplazada por comprensión prematura de imperfección humana. Las visitas continuaron semanalmente. Segundo sábado transcurrió similares al primero. Pero tercera visita, sábado 19 de octubre, mostró cambio preocupante. Teresa me llamó a las 3 de la tarde, 2 horas antes de recogida programada. Hugo está solicitando irse temprano. Dice que quiere estar en casa con usted. ¿Pasó algo? Beatriz intentó explicarle por qué ella y usted se separaron. Usó términos como papá trabajaba mucho y mamá se sentía sola. Hugo respondió diciendo que papá siempre estaba en sus partidos de fútbol y que mamá era quien mentía. Se puso tenso y cerrado emocionalmente. Recogí a Hugo inmediatamente. En el coche, mi hijo permaneció inusualmente silencioso. ¿Quieres hablar sobre hoy, campeón? Mamá dijo que fue culpa tuya también, pero no fue. Tú no besabas a otras señoras, tú no pedías secretos feos. Mi corazón se comprimió dolorosamente. Hugo, los matrimonios son complicados. Papá también cometió errores. No, mamá mintió, mamá hizo mal, tú no. No insistí. Hugo necesitaba procesar sus propias emociones, formar sus propios juicios. Yo no alimentaría resentimiento contra Beatriz, pero tampoco mentiría para protegerla de consecuencias naturales de sus actos. El tiempo avanzó inexorablemente. Diciembre de 2024 llegó con tradiciones navideñas adaptadas a nuestra nueva realidad. Hugo pasó Nochebuena conmigo y mi madre, luego Navidad con Beatriz en apartamento pequeño que ella había alquilado en Benimaclet. Enero de 2025 trajo consigo nuevo año escolar después de vacaciones. Hugo cursaba ahora primer grado, mostrando aptitud especial para matemáticas y dibujo. Sus maestras comentaban que era niño tranquilo pero participativo, con círculo pequeño de amigos cercanos. Las visitas con Beatriz continuaban bajo supervisión reducida. Teresa Blanco todavía monitoreaba encuentros, pero desde mayor distancia, permitiendo interacciones más naturales. Hugo mantenía relación cordial con su madre, pero claramente prefería estar conmigo. Beatriz lo notaba, dolida,
pero incapaz de reconstruir confianza fracturada. Febrero transcurrió con Hugo, preparándose emocionalmente para su 7º cumpleaños. El trauma del año anterior todavía resonaba. 2 semanas antes de la fecha, durante sesión con Lidia, Hugo expresó ansiedad sobre celebración. «No quiero fiesta grande como el año pasado», dijo con voz pequeña. «Solo quiero estar con papá y abuela Amparo, y tal vez mis 2 mejores amigos de la escuela». Lidia me transmitió esto en reunión posterior. Hugo asocia fiestas grandes con dolor emocional. Necesita celebración íntima este año, algo seguro y predecible. Planifiqué exactamente eso. Sábado 14 de marzo de 2025. Merienda en casa con solo Hugo, mi madre y sus 2 amigos más cercanos del colegio, Adrián y Lucas, ambos de 7 años. El miércoles 11 de marzo, 3 días antes del cumpleaños, mi teléfono sonó a las 11 de la noche. Número de Beatriz. Dudé antes de contestar. «¿Marcos?» Su voz sonaba cargada de emoción contenida. «¿Qué necesitas, Beatriz?» «El cumpleaños de Hugo es este sábado. Quiero estar ahí. Quiero celebrar con mi hijo». Cerré los ojos anticipando esta conversación inevitable. Hugo quiere celebración pequeña este año, solo familia inmediata y 2 amigos. Yo soy familia, soy su madre. «Beatriz», comencé con paciencia forzada. «Por favor, Marcos, sé que cometí errores terribles, pero es el cumpleaños de nuestro hijo. El año pasado fue desastre por mi culpa. Dame oportunidad de estar presente este año, demostrarle que su mamá lo ama». Hugo específicamente pidió fiesta pequeña sin complicaciones emocionales. ¿Yo soy complicación emocional para mi propio hijo? Su voz se quebró. «Sí», respondí con honestidad brutal. «Tu presencia trae recuerdos dolorosos para él. Cada vez que te ve, recuerda el cumpleaños pasado. Recuerda gritar tu secreto frente a todos. Recuerda destruir su propia fiesta». Silencio pesado atravesó la línea telefónica. «Eso no es justo», susurró finalmente. «Nada de esta situación es justo, Beatriz. Pero la creaste tú. Hugo merece día feliz sin tensión. Puedes verlo el domingo, celebrarás con él separadamente». «Marcos, he perdido todo». Su voz escaló hacia desesperación. «Perdí mi matrimonio, mi casa. Mi hijo vive con otra persona. Mi reputación profesional está destrozada. Clientes importantes cancelaron contratos cuando se enteraron del escándalo. Estoy pagando 1.960 euros mensuales de restitución que apenas puedo cubrir. Vivo en apartamento de 40 metros cuadrados. Y ahora me niegas estar en el cumpleaños de mi hijo. Te niegas tú misma», repliqué firmemente. «Cada consecuencia que enfrentas es resultado directo de decisiones que tomaste conscientemente durante 7 meses completos». «Me arrepiento, ¿cuántas veces debo decirlo? Me arrepiento profundamente. Cometí error monstruoso. Pero no merezco segunda oportunidad. 12 años de matrimonio no valen nada». «12 años sí valían», respondí con voz endurecida. «Por eso su destrucción duele tanto». «Beatriz, no fuiste simplemente infiel una noche en momento de debilidad. Planeaste meticulosamente aventura de 7 meses. Expusiste a nuestro hijo de 5 y 6 años a situaciones absolutamente inapropiadas. Le pediste guardar secretos que ningún niño debería cargar. Usaste 47.000 euros de nuestro dinero familiar en tu amante. Y según mensajes que leí, planeabas divorciarte de mí después de asegurar máxima pensión alimenticia posible. Óscar me manipuló». «No», interrumpí con dureza inusual. «No culpes a Óscar. Tú tomaste cada decisión, tú elegiste besarlo, tú elegiste acostarte con él, tú elegiste llevar a Hugo a citas encubiertas con tu amante, tú elegiste robar nuestro dinero, tú elegiste todo». Escuché sollozos ahogados al otro lado. «Quiero recuperar mi familia», lloró. «Quiero volver a casa. Quiero que seamos familia nuevamente». Esa familia murió el 17 de marzo de 2024 a las 5:15 de la tarde. Dije con finalidad absoluta. Murió cuando Hugo sopló velas y gritó tu secreto frente a 25 testigos. No hay resurrección posible. ¿Ni siquiera por Hugo? ¿No intentarías por él? Por Hugo es precisamente que no lo intentaré.
No voy a criar a mi hijo en hogar construido sobre mentiras perdonadas por conveniencia. No voy a enseñarle que traiciones monumentales se absuelven con lágrimas y súplicas. Hugo necesita aprender que confianza rota raramente se reconstruye, que acciones tienen consecuencias permanentes, que algunas heridas no sanan. «Eres cruel», acusó con voz temblorosa. «Soy realista, y soy padre protegiendo bienestar emocional de su hijo. Beatriz, puedes tener relación con Hugo. Nadie te quita eso. Pero serás madre visitante, no familia nuclear. Esa distinción es consecuencia directa e irreversible de tus decisiones». Pausa larga, seguida de respiración entrecortada. «¿Nunca podrás perdonarme?» Perdonar y reconciliar son cosas diferentes. Tal vez algún día perdone para mi propia paz mental, pero nunca reconciliaré, nunca confiaré, nunca te permitiré volver a posición donde puedas lastimarme o lastimar a Hugo nuevamente. Entonces me condenas a vida de soledad. Te condenas tú misma. Yo simplemente me protejo y protejo a nuestro hijo de mayor daño». Beatriz lloró abiertamente durante minuto completo. Yo esperé en silencio. «¿Puedo al menos enviarle regalo de cumpleaños?», preguntó finalmente con voz derrotada. «Por supuesto, tráelo el domingo cuando lo veas. Dile que su mamá lo ama más que nada en este mundo». «Se lo diré». Colgué sintiendo peso enorme en pecho. No sentía victoria, solo tristeza profunda por familia que pudo ser pero nunca sería. El sábado 14 de marzo, Hugo cumplió 7 años en celebración exactamente como quería. Pequeña, segura, feliz. Tarta de chocolate con superhéroes, regalos modestos, risas genuinas de niños jugando sin conciencia de dramas adultos. Cuando Hugo sopló las velas, pidió silenciosamente su deseo sin gritar. Luego me abrazó fuerte. «Gracias, papá. Este cumpleaños es mucho mejor». Y lo era. Infinitamente mejor que pesadilla del año anterior. Junio de 2025 marcó 15 meses completos desde el colapso de mi matrimonio. Hugo terminaba primer grado con calificaciones excelentes y evaluación psicológica positiva de Lidia Campos. La supervisión de visitas maternas había sido oficialmente removida en mayo tras 9 meses de interacciones apropiadas documentadas. Me senté una tarde en el despacho donde trabajaba remotamente desde hacía 14 años, mirando fotografía enmarcada de Hugo tomada el mes anterior durante partido de fútbol. Sonreía genuinamente sosteniendo trofeo de participación, camiseta naranja de su equipo manchada de césped húmedo. Era niño diferente al de hace 15 meses, más serio, más cauteloso emocionalmente, pero también más resiliente. Había aprendido lecciones devastadoras sobre confianza, lealtad y consecuencias que ningún niño de 7 años debería conocer. Lidia me había explicado en última reunión de junio que Hugo probablemente cargaría estas cicatrices emocionales toda su vida. «Nunca volverá a confiar ciegamente», dijo con honestidad profesional. «Siempre tendrá antenas hipersensibles para detectar mentiras o inconsistencias. Esto puede ser ventaja o maldición dependiendo de cómo lo procese durante adolescencia y adultez». Yo también había cambiado irreversiblemente. Ganaba las batallas legales con Beatriz, pero perdía algo intangible en el proceso: la capacidad de confiar plenamente, la fe en permanencia de relaciones, la inocencia sobre naturaleza humana. Mi mejor amigo Rubén Ortega me visitaba regularmente, intentando convencerme de retomar vida social. «Marcos, necesitas salir, conocer gente nueva. No puedes encerrarte criando a Hugo exclusivamente». «No estoy encerrado, estoy enfocado en mi hijo. Hugo está bien, mejor de lo que cualquiera esperaba, pero tú estás congelado emocionalmente desde marzo de 2024, 15 meses atrapado en mismo momento». Tenía razón, aunque me resistía a admitirlo. Había construido muralla protectora tan efectiva que bloqueaba no solo amenazas, sino también posibilidades positivas. Beatriz continuaba cumpliendo pagos mensuales de restitución. 1.960 euros cada 30 días, exactamente como dictaba sentencia judicial. Había completado 16 de 24 pagos obligatorios. 8 meses más,
y estaría libre de esa deuda. Su despacho de arquitectura sobrevivía precariamente. Había perdido 60% de clientes tras escándalo público, pero gradualmente reconstruía reputación profesional con proyectos menores. Vivía modestamente en apartamento alquilado, sin lujos, sin seguridad financiera que disfrutó durante 12 años de matrimonio conmigo. Las visitas con Hugo continuaban cada fin de semana alterno y miércoles vespertinos. Pero algo fundamental había cambiado en relación madre-hijo. Hugo cumplía mecánicamente con visitas, pero sin entusiasmo genuino que mostraba hacia actividades conmigo o tiempo con abuela Amparo. En julio, durante entrega rutinaria de Hugo después de visita vespertina, Beatriz solicitó conversar conmigo brevemente. Accedí con cautela, quedándonos en porche de entrada mientras Hugo entraba a casa. «Quería que supieras algo», comenzó mirando al suelo. «Empecé terapia intensiva en abril, 2 sesiones semanales con psicólogo especializado en infidelidad y reconstrucción personal. Me alegro, es paso saludable. Mi terapeuta dice que cargaba vacíos emocionales que intenté llenar externamente, en lugar de trabajar internamente. Que busqué validación en Oscar, porque no encontraba satisfacción en mí misma. Que destruí lo bueno que tenía persiguiendo fantasía que nunca existió realmente». No respondí, permitiéndole continuar. También reconozco ahora que usé a Hugo de manera imperdonable, pedirle guardar secretos, exponerlo a situaciones confusas, priorizar mi aventura sobre su bienestar emocional. Fue abuso psicológico, aunque no lo reconociera en ese momento. Lágrimas rodaban por sus mejillas, pero su voz permanecía controlada. Nunca podré reparar completamente el daño. Nunca recuperaré relación con Hugo que teníamos antes. Nunca volveré a tener tu respeto o confianza. Pero quiero que sepas que comprendo totalmente lo que destruí y vivo con ese peso cada día. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque necesitas escucharlo. Necesitas saber que reconozco plena responsabilidad. No culpo a Oscar. No culpo a tu supuesta negligencia emocional. No culpo a nadie excepto a mí misma. Tomé decisiones terribles repetidamente durante 7 meses y merezco cada consecuencia que enfrento. Asentí lentamente, apreciando honestidad, pero sin sentir necesidad de absolverla. Te creo, Beatriz, y espero sinceramente que encuentres paz contigo misma eventualmente. Pero eso no cambia nada entre nosotros. Lo sé. Solo necesitaba decirlo. Se marchó en su Peugeot viejo, dejándome procesando conversación inesperada. Agosto trajo reflexiones propias durante vacaciones de verano. Hugo pasaba días completos en campamento deportivo mientras yo trabajaba medio horario. Por las tardes íbamos a playa de Malvarrosa, construyendo castillos de arena que olas destruían inevitablemente. Una tarde, mientras observaba a Hugo jugar en el agua, mi madre se sentó junto a mí en toalla extendida sobre arena caliente. «¿Cómo estás realmente, hijo?», preguntó con ese tono maternal que siempre penetraba defensas. «Bien, mamá. Hugo está bien. Tenemos rutina estable. Todo funciona». «Todo funciona», repitió con escepticismo suave. «Pero, ¿tú estás bien o simplemente sobreviviendo?». Suspiré hundiéndome más en la arena. Gané todo legalmente. Casa, custodia, dinero devuelto. Beatriz paga cada consecuencia de sus acciones. Técnicamente, obtuve justicia completa. Pero me siento vacío, mamá. Como si parte de mí muriera en ese cumpleaños junto con mi matrimonio. Protegí a Hugo exitosamente, pero no sé si protegí mi propia humanidad en el proceso. Mi madre tomó mi mano arrugada, pero fuerte. «Hijo, lo que Beatriz hizo fue imperdonable. Tus acciones fueron justificadas, pero justicia y sanación son caminos diferentes. Obtuviste una. Todavía necesitas trabajar en la otra». Tenía razón, como siempre. Septiembre llegó con Hugo comenzando 2º grado. Año completo desde sentencia judicial. Año y medio desde desastre del cumpleaños. El tiempo continuaba avanzando inexorablemente, sanando algunas heridas mientras profundizaba otras. Reflexiono ahora sobre lecciones aprendidas durante estos 18 meses transformadores. Aprendí que confianza quebrada raramente se reconstruye completamente,
que algunas traiciones son demasiado profundas para perdón genuino, que proteger a hijo pequeño justifica dureza necesaria con quien lo lastimó, incluso si esa persona es su propia madre. También aprendí que venganza legal, por justificada que sea, no llena vacío dejado por amor traicionado, que criar hijos solo requiere fortaleza que no sabía poseía, que familia puede redefinirse en términos diferentes, pero igualmente válidos. Hugo aprenderá lecciones diferentes. Aprenderá que acciones tienen consecuencias irreversibles, que mentiras eventualmente salen a luz, que integridad personal vale más que conveniencia social, que amor parental puede ser condicional, pero respeto paterno debe ganarse constantemente. Beatriz aprende sus propias lecciones desde su apartamento pequeño, pagando deudas financieras y emocionales. Aprende que fantasías románticas construidas sobre engaños colapsan inevitablemente. Que hombre que destruyó su matrimonio jamás pretendió amarla genuinamente. Que estabilidad familiar abandonada por emoción temporaria es irrecuperable. La historia no tiene final feliz tradicional, no hay reconciliación mágica, no hay perdón sanador, no hay familia restaurada, pero hay supervivencia, hay justicia, hay dignidad recuperada, hay niño pequeño creciendo con ambos padres presentes, aunque separados. Hay lecciones aprendidas dolorosamente pero permanentemente. Mientras escribo estas reflexiones en julio de 2025, miro a Hugo jugando en jardín trasero con amigos del vecindario. Ríe genuinamente, corre libremente, vive presente sin carga visible de trauma pasado. Y comprendo finalmente que esto es suficiente, no perfecto, no ideal, pero suficiente. La cicatriz del 17 de marzo de 2024 permanecerá siempre, grabada en memoria de Hugo, marcada en mi corazón, tatuada en conciencia de Beatriz. Pero las cicatrices demuestran que sobrevivimos, que sanamos parcialmente, que continuamos adelante pese a dolor. Y esa, descubro, es única victoria real disponible después de traición devastadora. No felicidad restaurada, sino dignidad preservada y futuro construido sobre verdad en lugar de mentiras. Hugo merece eso. Yo merezco eso. Y finalmente, dolorosamente, estoy aprendiendo a vivir con eso. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.